Entonces, David, ¿cuál es la relación entre las ciencias tanto naturales como humanas con las crisis? Pues Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de La Lengua Cuántica. El día de hoy estamos aquí David y yo y vamos a platicar sobre la ciencia en momentos de crisis. hola Itzi. Pues bueno, hay que platicar entonces, pues qué momentos de crisis conocemos en los que la ciencia haya sido como muy importante, ¿no? ¿Y cuál ciencia? Exactamente. En el caso de este tema, pues surgió por la idea de la crisis, sobre todo en Ucrania. Lo estábamos pensando un poquito así. Y pensar cómo dentro de las crisis siempre aparecen las ciencias humanas y también las ciencias naturales, que ya dijimos que se pueden llamar exactas o duras. Y aparecen ahí para hacer un poco de contención o a veces también para ser usadas justo como causa de una crisis, ¿no? Sí, también pueden ser la causa. De hecho, pues una de las fuentes de problemas en lo que está pasando, en la tensión que tienen, bueno, en la guerra que tienen actualmente Rusia y Ucrania, es la posibilidad de que hubieran entrado otros países a ese conflicto Uh-huh. y que ese conflicto hubiera evolucionado a una guerra de proporciones nucleares, ¿no? Y entonces aquí es donde entra las ciencias exactas, ¿no? Porque el hecho de entender cómo funciona la energía nuclear nos lleva a entender cuáles son todas las consecuencias de utilizar armas nucleares. Entonces sí es pues un escenario muy catastrófico, como sea que lo veamos si se comienzan a utilizar este tipo de armas. Por ejemplo, hay ya algunos momentos de crisis por los que ha pasado la humanidad en estos términos y no necesariamente en guerras. Por ejemplo, ha habido desastres nucleares en plantas de energía nuclear, como el que ocurrió en Japón, el famosísimo de Chernobyl, otra vez en Ucrania, pero Uh-huh. que en todo caso, pues sabemos las consecuencias de un desastre nuclear y pues seguramente si eso pasó por accidente, no quiero imaginar lo que va a pasar cuando se utiliza con la intención completamente de dañar, ¿no? Exactamente, por accidente. ¿Por qué por accidente? A ver, cuéntanos eso. Sí, por accidente, por ejemplo, si hablamos de lo que pasó en Chernobyl, que pudiéramos pensar que fueron errores humanos, pero no fue con la intención de causarle un daño a la sociedad, sino todo lo contrario. La idea de la planta nuclear era generar energía segura y energía para todos. Pero pues bueno, ahí ciertos errores ya pudieran ser de cálculos, de construcción. Les recomiendo que vean la serie para que tengan un contexto histórico de lo que estamos hablando, pues en ese caso ya es diferente, ¿no? Es diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en el ataque nuclear que Estados Unidos realizó sobre Japón, porque en ese caso las armas tenían esa intención, la intención de destruir y dañar. También no hace mucho, no hace muchos años, hubo un accidente nuclear en una de las plantas de Japón. Y también en esa ocasión, pues la intención no era dañar a la sociedad, era completamente distinta. La intención otra vez era generar energía. Exactamente. Y bueno, las ciencias humanas tampoco se libran de esta cuestión de los accidentes, que no sé qué tan accidentales sean, ¿no? O sea, al final de cuentas también necesitamos tener un poco de ética dentro de la ciencia para saber en qué momento ciertas aplicaciones que estamos dando a esos avances científicos, pues en realidad están dañando a la sociedad o a los seres vivos, no solo a los humanos. Y ahora está un poquito más hablado el tema. Creo que hay un gran desarrollo de la ética dentro de la ciencia y es algo que se discute constantemente porque además somos generación de cristal, orgullosamente. Entonces, ahora es algo que se nombra, pero no es que antes no existieran todas estas problemáticas de las que ahora nos quejamos y que decimos no están bien y que tienen que ver, como decía, no solo con los humanos, o sea, pueden ser daños a los humanos, pueden ser daños a animales, al medio ambiente. Y son cuestiones que cada vez se van regulando un poco más porque se va generando esta conciencia y esta conciencia pues parte de las ciencias humanas.
parte del campo, por ejemplo, de la filosofía, de la sociología, de la antropología, cuestiones, por ejemplo, también dentro de mi área, dentro de la lingüística, que ya desde hace un buen tiempo pues se sabe que tienen que tener mucho más cuidado, que debe haber un trato mucho más humano con las personas que participan, por ejemplo, en nuestras investigaciones. Y digo, viene de cosas tan simples como puede ser la confidencialidad de las personas que participan, hasta dónde llega un experimento que estás aplicando, por ejemplo, para enseñarle algo a un grupo de personas y suponte que pones a un grupo al que le vas a enseñar mal a propósito y a otro al que le vas a aplicar tu secuencia didáctica así muy perfecta, muy bonita. En ese caso, pues tendríamos una falta de ética grave, ¿no? Porque al final de cuentas estás haciendo que la gente pierda su tiempo creyendo que va a aprender algo cuando tú a voluntad estás enseñándole mal las cosas. Y digo, parecen tonterías, pero cuando las vamos acumulando, pues no lo son tanto, ¿no? Sino que necesitamos poco a poco, desde el más pequeño detalle que podamos concientizarnos, pues cuidar el no regarla y el no dañar o sobrepasar esos límites de la ética. Sí, exacto. Bueno, de hecho, hablando de la ética, pues ahora que hay ciertos grupos de personas que son un poquito más conscientes de lo que es el maltrato animal, pues basados en evidencias científicas sobre el problema que es tener mercados donde se comercializa con fauna, pues silvestre, ¿no? Que no son animales de uso doméstico ni que son animales que se tenían para consumo humano. Y en general, pues no nada más para el consumo humano, sino que hay ciertas partes de la población que nos ayudan a abrir un poquito más nuestra conciencia sobre lo que incluso los animales que está normalizado tener para nuestro beneficio, pues el sufrimiento por el que pueden estar pasando, ¿no? Uh-huh. Y dentro de todo eso, pues en cuanto a lo que se sabía sobre el SARS Uh-huh. y y de donde se sabía que podía provenir, ya se había advertido que no era bueno estar invadiendo el hábitat natural de muchas especies, ya sabíamos que no debíamos estar comercializando con animales exóticos, etcétera. Pero pues la humanidad decidió ignorar tanto a las ciencias humanas como a las ciencias exactas y tuvimos un momento de crisis, tenemos un momento de crisis bastante importante, que es el que se produjo a partir de esta pandemia por el COVID o por la COVID. Entonces, aquí es donde creo que esta parte de la ética es muy importante. Supongo que podríamos pensar que en algún otro momento, a lo mejor una generación anterior a nosotros pudo pensar que, ay, no, pero pues no pasa nada, siempre lo hemos hecho y aquí seguimos, ¿no? Y nunca hemos tenido ningún cambio importante por esas cosas de las que la gente se está quejando. Y ahora resulta que sí, al fin todas esas cosas que se nos advirtió, se nos dijo y aún así se hicieron, pues llegaron a cobrar factura. Entonces no sé en ese sentido que pueda decirnos las humanidades al respecto. Pues la acumulación, ¿no? Como que últimamente traigo muy presente esa palabra, hablando otra vez de momentos de crisis. El otro día salió el tema en una clase de que di en preparatoria de los sucesos en el Estadio Corregidora, lamentables sucesos. Y uno de mis alumnos mencionaba cómo había una acumulación de violencia. Me parecía muy importante esa palabra, o sea, me parece clave, creo que es necesario verlo así. O sea, el hecho de que digas que algo es acumulativo implica que ya sucedió una, otra y otra, y que se fue juntando, ¿no? Que no es como que el segundo elimina al anterior, sino que todos se van uniendo y van generando una cantidad más y más grande. Y en esa palabra tan chiquitita y aparentemente tan obvia o que dijéramos, pues qué relevancia tiene que lo haya dicho así este alumno, en realidad justo así funciona la violencia, es acumulativa. No el día de ayer empezó a haber violencia, no el día de ayer empezaron a haber guerras, no el día de ayer empezamos a tener crisis de distintos tipos, sino que en realidad se va haciendo poco a poco
hasta que se genera una bola de nieve así de grande. Entonces, todos los errores también que ha habido dentro de la ciencia, que de repente se vuelven más graves, creo yo que vienen de poco a poco a poco. Y ahí la relevancia de la ética en la ciencia. Y ahí que estén tan incisivos quienes se dedican a esto, diciendo, a ver, este pequeño detallito que daña a este ser vivo, pues hay que modificarlo. El lenguaje que utilizamos dentro de la ciencia hay que modificarlo. Los métodos, la manera en que tratamos a las personas que colaboran con nosotros dentro de las investigaciones, o sea, todo eso que parece tan chiquito, pues hay que irlo cuidando porque de poquito en poquito se va llenando el jarrito. Ya bien, señora, yo. Refranes mexicanos para todo momento y ocasión. Pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, acabas de dar otro ejemplo donde la acumulación fue lo importante. Tal vez tenga que ver incluso con la probabilidad, ¿no? Aquí ya estoy echándome yo una moneda al aire nada más por decir algo, porque tenemos mucho tiempo de podcast que llenar. No, no es cierto, o sea, o sea, sí es cierto, pero no es cierto. A lo que voy es, tanto lo que está pasando ahorita con el COVID, que ya hemos visto, que tiene que ver incluso con lo reiterado que es nuestra invasión al hábitat de las especies animales y algunos otros detalles que se tuvieron que cuidar y no se hicieron, igual tienen pues una contraparte acumulativa en la probabilidad que se tienen. Bueno, hubo un evento violento en un estadio de fútbol. En México. En México, como algunos podrán decir, pues sucede muchas veces, al que no se le dio atención. A pesar de que hubo gente que dijo, no, es que aunque haya sido nada más una pequeña pelea, está mal, no se debe permitir. Y entonces se permite, y se permite, y se permite hasta que ya no es una pelea entre dos personas, es una pelea ahora de un grupo contra otro. Y se sigue permitiendo hasta que pasa pues lo que pasó y que lo peor del caso es que no solo ha pasado en México, ha pasado en muchos otros países, pero nuevamente esta acumulación es importante, o sea, la probabilidad de que algo de esa magnitud hubiera ocurrido cuando no había pasado antes era muy baja, pero una vez que nosotros estamos viendo que la tendencia va en esa dirección, pues yo creo que por pura probabilidad era importante cuidar ese pequeño detalle de cómo se iba dando o cómo se iba desencadenando la violencia en los estadios de fútbol. Y de igual forma, si ya se había encontrado algunas de las causas para propagación de ciertos virus, pues era importante prestar atención a cómo se protegía a la sociedad de que eso no fuera a ocurrir. Sin Claro, y embargo, además, perdón que te interrumpa, pero sí, además, o sea, justo no llegó una mañana a México y, oh, ¿qué es esto? COVID, no sabemos, nunca lo hemos visto. O sea, ocurrió primero en otros países que pudieron haber servido de indicio para empezar con ciertos protocolos dentro de México y no se hizo. Y ahora somos uno de los países pues que tuvo más críticas y que ha tenido peores afectaciones porque ha tenido uno de los peores manejos de esta pandemia. sí, bueno, y ese es otro problema, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para utilizar el conocimiento que ya tenemos en beneficio de lo que sabemos que puede pasar? Y nuevamente, pues aquí la parte social se me hace muy importante, porque desde el punto de vista de las ciencias exactas se podría decir, bueno, pues las medidas son tal, tal y tal, pero pues se tiene que considerar el contexto social, ¿no? No es tan fácil como nada más decir que las cosas se tienen que hacer de cierta manera. Un ejemplo muy sencillo es la aplicación de las vacunas. ¿Sí? Nosotros podemos decir, pues se aplica la vacuna y punto, ya se acabó. Pero ya se nos ha dicho muchas veces que la vacuna no es el fin de la pandemia, sirve para evitar el índice de mortalidad, para que el virus no sea tan agresivo, para protegernos un poquito, pero eso no quiere decir que no nos podamos contagiar. Entonces es la vacuna más las medidas que ya se tenían, pero al parecer esta es una cosa que hemos ido dejando de lado, ¿no? Y entonces, pues bueno, al menos desde mi punto de vista es importante ir cuidando esos detalles y tener una buena comunicación
entre ambas partes, entre la parte social y entre la parte de las ciencias exactas, es decir, entre lo que se va a hacer y cómo se está efectuando y las repercusiones que tienen con las personas que al final del día son las que están interactuando para que una cosa pase o no. Y hablaba de esto más que nada por pensar en la parte social de las personas que no creen en las vacunas, ¿no? Claro. O sea, hablando de los antivacunas. Imaginémonos que hubiéramos dicho, bueno, o que se hubiera encontrado que la vacuna sí ya era como para deshacernos de la probabilidad de infección. Y aún así va a haber un grupo de gente que nos iba a querer vacunar. Entonces, eso también se tenía que analizar desde la parte social, no solamente desde la parte de las ciencias exactas, ¿no? Uh-huh. Y ese es un tema muy importante porque, por ejemplo, yo que me dedico más a la parte de las ciencias exactas, es un tema que a lo mejor hubiera considerado, pero yo no hubiera considerado relevante. Y entonces a lo mejor he dicho, sí, pero van a ser muy poquitos y deberíamos tomarlo más en cuenta e incluso la forma en la que comunicamos la importancia de ciertas Claro. cosas creo que es necesaria, ¿no? Sí, pues incluso desde principios, mediados de pandemia, recuerdo que salieron varios artículos donde predecían una de las mayores crisis mundiales a nivel emocional, sobre todo en ciertos países, ¿no? Pero en general se sabía que iba a ser un momento donde se iba a ocupar muchísimo la participación, por ejemplo, de la psicología. Y pues así ha sido. O sea, yo así a ojo de buen cubero he escuchado muchísimo incremento de personas que tienen padecimientos de ansiedad, que ahora me dicen estoy empezando a ir con una psicóloga, con un psicólogo, o que ya tenían problemas que se llegaron a agravar con el encierro, que obviamente no fue el caso de todas las personas, hubo algunas a las que incluso les resultó benéfico por el aislamiento social, personas que tenían alguna dificultad para estar con otras o de hablar en público, etcétera. Pero generalizado pues ha sido así de lo que hemos visto en nuestro entorno, ¿no? Sin necesidad de entrar a ver estudios. Claro que si vamos a las cifras, pues lo comprueban. O sea, efectivamente hay un aumento de la necesidad de la atención a la salud emocional. Y esto pues es algo que atienden las ciencias humanas. Entonces ahora se han vuelto pues sumamente relevantes. Y yo recuerdo momentos como por ejemplo los temblores, donde hubo brigadas incluso de psicólogos y psicólogas aquí en México, en los grandes temblores que hemos tenido en algunos septiembres, eh, para subsanar un poco estos daños emocionales de todas las personas que estuvieron en medio de estas grandes catástrofes. Entonces, creo que año con año cada vez se va viendo más la relevancia de atender esto y lamentablemente también año con año va aumentando la necesidad de atenderlo porque vivimos, como decíamos al inicio, cada vez en un mundo con más crisis en todos los sentidos. Y otra parte que también se atiende dentro de las humanidades es esto que decías del contexto. La parte contextual de las personas pues tendría mucho que ver con cuestiones económicas, con cuestiones sociológicas, que no podemos abordar sin las respectivas ciencias, que son parte de las humanidades. Y solo sabiendo esos contextos y estudiándolos con una metodología es que podemos llegar a apoyar a estas personas. Lo que decías, ¿no? No puedes aplicar un mismo patrón para todo el mundo. Y no digas para todo el mundo, para todo un país, para todo un estado. No puedes aplicarlo en diferentes condiciones todo exactamente igual. Y eso tiene mucho que ver con las circunstancias sociales en las que ya está inmerso un grupo de población. Y es ahí donde necesitamos hacer estudios económicos, sociológicos, psicológicos, etcétera, para entender no solo cuántos habitantes tiene, cuántas vacunas necesito llevar, sino cuestiones mucho más profundas que van desde la prevención, el cuidado, la comunicación de la ciencia, cómo le vamos a hacer entender a todas las personas para qué sirve una vacuna, por qué es necesaria. Y creo que es ahí donde tenemos un nicho bien importante quienes nos dedicamos a las ciencias humanas y que claro que han salido al quite, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las ciencias, o bueno, en general las ciencias siempre
ayuda en esos momentos de crisis. Y pues la muestra es que muchas cosas importantes se han desarrollado durante crisis en la humanidad. A lo mejor algunas la misma ciencia las llevó ahí, pero, pero al final siempre termina saliendo al quite como tú nos dijiste, ¿no? Por ejemplo, eh, gran parte de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial tuvo ya así como uno de sus momentos ya culminantes, lo que pasó con la bomba atómica. Es decir, durante la guerra se hizo un gran desarrollo sobre la energía nuclear y sobre cómo podemos obtener energía a partir de estas interacciones que pueden tener los átomos, ¿no? Entonces, a partir de trabajar con estas partículas y entender cómo es que electrones están ligados al átomo, cómo es que está configurado el núcleo atómico, etcétera, es que se pudo tener un mejor entendimiento para poderlo utilizar en beneficio o en perjuicio. En este caso se utilizó únicamente como la forma para entender qué es lo que estaba pasando y utilizar esa energía para lo que yo quiero, ¿no? Independientemente de si es beneficio o perjuicio de alguien. También hay que recordar que fue precisamente durante una pandemia cuando mandaron a Newton a su casa y entonces Newton dijo, ¿saben qué? Pues tengo mucho tiempo libre. No, y bueno, fueron estos años donde Newton desarrolló grandes ideas, desarrolló gran parte de lo que hoy entendemos como física, ¿no? Fueron las bases de la mecánica. Y pues a partir de ahí se hizo un gran desarrollo, al menos en lo que es la física, ¿no? Entonces, durante estas crisis se han desarrollado grandes cosas. Ahora que pasó la pandemia por el COVID, bueno, que no pasó, que estamos pasando por esta nueva crisis que es, que es el COVID, pues la ciencia salió a buscar una solución. En este caso salió a buscar una vacuna, desesperadamente se intentó encontrar una vacuna, tanto que incluso hubo empresas, hubo países que decidieron compartir los conocimientos que tenían para avanzar más rápido, haciendo la demostración de que juntos hacemos más también en la parte científica. Y no solo eso, a mí me impresionó mucho cómo, espero que no haya sido coincidencia, cómo después de todo este trabajo que se hizo para la vacuna contra el COVID y que se encontró una vacuna rápido, era no solo una, fueron varios tipos de vacunas los que se desarrollaron, que a partir de ahí ahora ya está en fase de pruebas una vacuna contra el VIH, ¿no? Entonces, después de que por años no habíamos sabido nada, a lo mejor es solamente porque no habíamos estado en contacto o investigando al respecto. Que no había tanta comunicación a lo mejor de la ciencia, no sé. Que no había tanta sí, puede ser eso, no hubo tanta comunicación de la ciencia, en este caso sobre las vacunas, pero ahora sabemos que ya está esta otra vacuna en fase de pruebas, ¿no? Entonces, las crisis al final del día puede ser que nos ayuden a movernos, ¿no? Al final del día una parte que considero importante es que las crisis no han sido exactamente las mismas, incluso el tipo de crisis que hemos tenido ha sido diferente y nos ha llevado a soluciones diferentes. Entonces, al menos eso nos habla de una evolución en cuanto a lo que estamos haciendo, ¿no? Si hay cierto avance y eso nos permite ver que la ciencia pues va por buen camino. Nuevamente, si estuviéramos reciclados en el mismo problema una y otra vez, pues significaría que algo estamos haciendo mal porque no avanzamos. Pero aunque nos estamos enfrentando a problemas, y otra vez, al menos como en el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Que eso nos puede estar llevando a pensar en cuáles son los efectos pues de un posible conflicto nuclear, que ahí sería la ciencia nos está llevando a ese momento de crisis, ¿no? Porque tenemos el conocimiento para utilizar este tipo de energía. Para el bien o para el mal, o sea, sí. Tenemos las dos oportunidades. Ajá. Lo curioso aquí es que aunque es precisamente el conocimiento el que nos está llevando a esa crisis, pues también es una crisis diferente, ya no es tan simple como hubiera sido en otros años. De hecho, incluso
recuerdo mucho estas palabras que decía, ¿no? Que a lo mejor Rusia no era el ejército más poderoso en infantería o en este tipo de cuestiones, pero pues que sí era una nación que había avanzado mucho en cuanto a su armamento nuclear y en cuanto a sus avances en el entendimiento y manipulación de la energía nuclear, ¿no? Entonces, que era riesgoso para para cualquier otro país, pues pensar en entrar al conflicto. Entonces, eso nos lleva nuevamente. La parte científica de ciencias exactas, sabemos cuáles son las consecuencias. Sí. El conocimiento, los desarrollos científicos que se han hecho nos llevaron a ese punto, sí es cierto, pero aquí es donde tenemos que decir, bueno, pero las ciencias exactas no es lo único que existe. ¿Qué nos puede sacar de ahí? Pues ahora tenemos que pensar desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, desde las ciencias humanas, qué soluciones se pueden dar a este tipo de conflictos para evitar las guerras. Digo, también, obviamente, al menos a mí me molesta mucho que en los días que vivimos siga habiendo guerras, y no hablemos nada más de la de Ucrania, también el conflicto que se tiene en Palestina, los conflictos que se tienen en Latinoamérica, y no estoy hablando nada más de la guerra que nos cuentan de un país contra otro. Hay guerras entre mismos ciudadanos, gobierno, contra grupos delictivos, etcétera. Entonces, aquí a lo mejor ya no tiene tanto que ver con lo que se puede hacer desde las ciencias exactas, sino desde lo que se puede hacer desde las ciencias humanas. Las ciencias exactas ya nos llevaron hasta un punto tecnológico bastante importante, donde otra vez las cosas se pueden usar para el bien o para el mal, dependiendo de lo que queramos decir con eso, pero ahora hay que saber distinguir qué es lo que nos conviene como, pues, como individuos, como sociedad, etcétera. Y es ahí donde a mí al menos desde el punto de vista de las ciencias exactas me cuesta avanzar porque hay muchas cosas para las que yo no estoy profesionalmente preparado. Uh-huh. Entonces, incluso el discurso que puede tener un país y otro en el que tienes que analizar si hay cierto grado de razón en las cosas que están pasando o no. Entonces analizarlo se vuelve un tema bastante complicado, incluso desde cómo se dicen las cosas. Pues sí, es que justo ahorita estaba notando porque ya soy una señora y se me olvida todo. Mi mente brinca de un tema a otro y luego digo, ay, iba a decir algo. Porque tengo como hasta dudas y cosas que preguntarte tu opinión. Por ejemplo, en esto de qué tanto está sobre la mesa la ciencia, ¿no? Porque a lo mejor, como decías en el tema del VIH, qué tanto sabíamos antes y ahorita es que se está trabajando mucho en ciertos temas, o más bien que ahora hablamos más de estos temas, o sea que pues nos ha tocado por la pandemia entrar también en el vocabulario y en el mundo de las ciencias, porque pues lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, seguramente si entramos a cuestiones lingüísticas de palabras que se usan, de búsquedas en internet, pues han elevado muchísimo los niveles las palabras o las búsquedas que tienen que ver con el ámbito científico. Entonces, también eso podría ser un beneficio quizás de las crisis dentro de la ciencia, ¿no? No solo que se genera más ciencia porque urgentemente se requiere, sino que es algo de lo cual todas y todos empezamos a tener mucho más conocimiento, o por lo menos empezamos a estar más inmersos en ello, en afán pues de entender lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, a lo mejor a mí no me interesaba la ciencia, pero pues, oye, quiero saber si me puedo morir con esto, o cómo me tengo que cuidar, o por qué una vacuna. Entonces, pues también pone un poco más el tema de la comunicación y el conocimiento popular de la ciencia, ¿no? Y otra cosa que también se liga con lo que mencionabas ahorita acerca de hasta dónde llegan las ciencias exactas y dónde tienen que entrar ya las ciencias humanas, también como factor de contención en crisis y de mejora en estas crisis para salir adelante de ellas. Y hace poco leía un artículo
que ya al ratito lo pongo por ahí en la descripción para que luego no caigamos en pseudociencia o en dicen que dijo mi amigo. Yo lo vi en YouTube. Sí, exacto, para que lo lean completo. Pero este artículo estaba súper interesante, además de que era muy conmovedor. Más que un artículo, era un reportaje sobre una comunidad de ancianos, mayormente personas de la tercera edad, no todos eran ancianos, pero una comunidad que durante muchísimo tiempo ha sido un foco de atención para muchísima gente que se dedica a la investigación científica, porque resulta ser que dentro de esta comunidad había desde hace mucho tiempo muy pocas enfermedades cardíacas. Entonces llamó la atención de quienes estaban dentro de estas cuestiones médicas y empezaron a investigar pues cuáles eran los factores que estaban incidiendo para que esto ocurriera. Imaginaron que dentro de las variables era que seguramente tenían una alimentación más sana, que hacían más ejercicio, que fumaban menos, etcétera. Todas las cosas que podemos imaginar que a mí o a ti nos podrían beneficiar a nuestro corazón, ¿no? Y resultó ser que cuando hacen el estudio se dan cuenta de que no era así, de que tenían una vida como otras comunidades. Comían mal, hacían poco ejercicio, o sea, todo lo que hacemos mal estaba presente. Entonces, pues te empieza a entrar la duda de, ¿y entonces por qué se enfermaban menos? ¿Por qué menos afecciones cardíacas? Y resultó ser que era una cuestión más bien de paz, de tranquilidad, de cuestión emocional. Entonces, como era un pueblo donde, o es un pueblo donde se vive más tranquilo, donde hay poca inseguridad, donde toda la gente vive realmente como comunidad, hay mucho estos hábitos donde los jóvenes ayudan a los viejos le enseñan cosas a los jóvenes. Yo recuerdo tanto que antes era muy común la escena de alguien que ayudaba a la viejita a cruzar la calle, ¿no? Era como muy de las caricaturas de niños, así una imagen muy, muy fantasiosa de mi infancia. Y uno cada vez lo ve menos, ¿no? O sea, cada vez vemos menos ese tipo de cosas. Y todas esas acciones, ya más allá de las caricaturas, pues realmente ocurrían o ocurren en esta comunidad. Entonces, los ancianos, que son quienes tienen más factores para ser propensos a estas enfermedades, pues pueden llegar a muy viejos y nunca tener problemas cardíacos porque tienen una excelente salud emocional. O sea, se sienten queridos, se sienten en compañía. Si un anciano se enferma, pues capaz que va el vecino un poco más joven y le lleva comida o le lleva sus medicamentos. O sea, como que hay mucho cuidado entre las personas de la comunidad. Y ahora con el COVID, o sea, retoman ese estudio porque ahora con el COVID o la COVID, yo siento muy raro decir la COVID, o sea, no es que sea incorrecto, en realidad se supone que está bien, ¿no? Pero prefiero decir el COVID. Dile a los físicos que se pelean por si se dice el hamiltoniano o la hamiltoniana. Qué complicado. Luego podemos hablar del género en la ciencia, esto está muy interesante. Entonces, ahora en la pandemia retomaron este estudio porque pues vuelve a llamar la atención y ya te imaginarás lo que pasa ahora. O sea, igual se han enfermado muy poco, ¿no? Y es otra vez, están tan sanos emocionalmente que no hay estrés. Y sé que puede sonar así como que, ay, está loca, ya nos va a hablar aquí de coaching y pseudociencia emocional. No, o sea, realmente sí hay una relación y eso hay muchísima evidencia científica médica donde entre más estrés haya en el organismo, más fácil es que te enfermes, de lo que sea, ¿no? O sea, se baja el sistema inmunológico, dejas de producir tantos anticuerpos y entonces es mucho más fácil que entre la enfermedad. De hecho, hay enfermedades que son totalmente, entran por estrés, ¿no? Como es el caso de los fogazos, por ejemplo, de enfermedades estomacales, o sea, todo lo que un chavorruco vive. Enfermedad de chavorruco seguro tiene que ver con que hay un nivel alto de estrés y eso hace más propenso a tu cuerpo. Incluso hay un término que usan algunos médicos, a ver si ahorita me acuerdo, para ese tipo de enfermedades que justo entran así como que son astutas, ¿no? Que dicen, este güey como que anda muy estresadito, déjame lo enfermo. Pero no recuerdo cómo es el término que usan, que no sé si es un término médico, así ortodoxo o es como del léxico popular entre la gente que se dedica a la medicina, pero
eso pasa en esta comunidad. No entran este tipo de enfermedades tan fácilmente porque no hay un estrés tan grande, ¿no? Que bueno, también podemos hablar luego de todas las enfermedades que ocurren, por ejemplo, por inflamación, que la inflamación también es producto del estrés. Aunque seguramente tal vez esta idea o bueno, este hecho de que tuvieran menos casos de COVID, tal vez no era tanto incluso por si se enfermaban o no, sino porque entre ellos sí se cuidaron de verdad. O sea, puede ser que ese autocuidado que tenían y cuidado para su comunidad, pues resultó en éxito, ¿no? En que procuraron no contagiar a otros en caso de ellos estar contagiados, y pues se cuidaban mucho, y eso al final del día pues tiene consecuencias positivas. Claro, y si lo vemos eso desde las ciencias humanas, o sea, si más allá de solo un reportaje nos vamos a la parte del artículo, la investigación científica y todo lo que hay detrás, desde las ciencias humanas, no sé, puede ser, por ejemplo, la sociología, la psicología, etcétera, esto lo podemos replicar, o sea, es ahí donde radica la importancia de las ciencias humanas, no solo para generar cosas nuevas, sino para registrar lo que ya ha sucedido y a partir de ello aprender, lo que siempre se dice de la historia, ¿no? Que la historia nos sirve para no repetir los errores del pasado. Siempre lo seguimos repitiendo, o sea, aquí seguimos con unos políticos malísimos y etcétera, porque lo seguimos repitiendo, pero debería ser la función de las ciencias humanas. Pero es que aquí los políticos se aprenden de la historia, por eso se vuelven cada vez más... se refuerzan. Reloaded. Bueno, al final del día entonces, la idea es que si quieres evitar enfermarte, te metas a una comuna hippie. Pues podría ser, ¿no? Los hippies siempre tuvieron la razón. Fíjate que yo lo pensé, por ejemplo, o sea, lo de esa comunidad, lo pensé mucho en lugares como Cherán, en Michoacán, que tienen así una organización social que es rarísima para nuestro mundo capitalista y occidentalizado, o sea, siento que podría hacerse un estudio allí y ver si quizás hay algún resultado similar. Podría hacerse. Sí, lo de la comuna hippie, eso yo lo dije en broma, ¿no? Pero puede ser un poco en serio. Ajá, o sea, diría Niels Bohr, hay cosas tan serias que solo se pueden decir de broma. Así que por eso lo dije como modo de broma, pero, o sea, en realidad sí tiene sentido ese estudio. Pues nuevamente, como platicábamos, la ciencia ocupa replicarse, entonces tal vez pues Cherán puede ser un lugar que tenga más o menos esas mismas condiciones. Claro. Entonces tal vez sería bueno analizar cómo se pasó la pandemia por allá o por algunos otros pueblos en Latinoamérica, en México, saber. Y que quién sabe si en otras áreas, o sea, a lo mejor no en pandemia propiamente, pero en un estudio similar, quizás ya haya, o sea, yo estoy diciendo, debería replicarse, así, escúchenme, humanistas del mundo, pero a lo mejor y ya hay estudios de ese tipo, ¿no? Como del vínculo entre salud y organización social o algo así. En este caso sería primero chamba de nosotros hacer la investigación de que ya existe. De la literatura que existe al respecto. Porque es otra cosa importante, siempre es necesario el contexto, ¿no? Siempre hay que saber cuáles eran las condiciones en las que se realizan los estudios. Entonces hay que buscar casos similares para poder comparar similares entre sí, ¿no? Y es importante, por ejemplo, yo aquí tengo este librito, Los creadores de la nueva física, y se me hace bastante bonito porque... Si lo pensamos, pues la historia también cae dentro de las ramas de las ciencias humanas. Y me gusta porque cuando entendemos cómo es que se desarrolla la ciencia, cuando entendemos el contexto en el que se desarrollaron las cosas, entendemos un poquito mejor de qué nos están hablando y entendemos los conceptos científicos desde el punto de vista de las ciencias exactas, los entendemos mejor. Check the mic and make sure it sound right, boys.